El delito de tráfico de influencias es un delito que surgió en los años 90 precisamente para hacer frente a los fenómenos de corrupción. Y es un delito que se configuró como un delito de resultado, es decir, que castigaba la conducta de aquel autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su relación jerárquica o su relación personal o de amistad o cualquier otra, presionare, aunque el mismo artículo habla de influyere, a mí no me gusta utilizar la palabra en la misma definición, pero que presionare a otra autoridad funcionario por sí o a través de persona interpuesta para obtener una resolución que le fuera favorable desde el punto de vista económico. En general, esta era la definición. Y se indicaba que además debería de obtenerse esa resolución. Esto en los años 94. Posteriormente se modificó la definición del delito porque se observó que era necesaria que hubiera una resolución administrativa favorable. Sin embargo, el tráfico de influencias lo que contempla más es el ejercicio de una actividad sin necesidad de que se produzca resultados. Simplemente la presión que se produce en relación con una autoridad funcionario para obtener una resolución, esa misma presión, aunque la resolución no se obtenga, debe ser castigada. Por eso se modificó el delito y se configuró, desde mi punto de vista, lo más importante, como un delito que se llaman de mera actividad. Es decir, basta que se ejerza esa presión para que, con independencia de que se dicte o no la resolución, que la resolución que se dicte sea justa o injusta, para que se cometa el delito. Y desde mi punto de vista, esta es digamos, en el análisis jurídico del delito, el avance que se produjo con la modificación legislativa del delito de tráfico de influencias, que se configura como un delito de mera actividad. Bien, yo creo que son diversas circunstancias. A mí me ha llamado la atención, con motivo de la elaboración del libro sobre el delito de tráfico de influencias, una visión jurisprudencial crítica que he realizado, me ha llamado la atención que en todo el periodo de vigencia de este precepto solo hayan llegado unas 10 sentencias al Tribunal Supremo, cuando ya hemos dicho antes que los fenómenos de corrupción son fenómenos desgraciadamente in crescendo, van en alza, y este delito es realmente el caldo de cultivo de los demás delitos de corrupción, de los delitos de cohecho, de malversación de caudales públicos, defraudaciones, prevaricaciones administrativas. Y me ha llamado la atención que haya tan pocas sentencias en el Tribunal Supremo. Yo creo que el problema es, primero, un problema estructural que ya afecta a todos los delitos de corrupción política. Las dificultades que hay para la investigación de esos delitos, las dificultades que hay en relación con lo que en realidad es una criminalidad organizada, en cuanto a la complejidad de muchos de los casos, las dificultades de prueba porque en el tráfico de influencias hay que detectar cómo se ejerce esa presión, esa actividad que presiona al funcionario o a la autoridad, y sorprendentemente en el Código Penal a los influidos no se les da ningún tratamiento penal, salvo que dicten la resolución administrativa y ésta sea a sabiendas injusta y puedan cometer el delito de prevaricación. Por tanto, la falta de colaboración, que ya lo expuso la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace muchos años, la falta de colaboración de los influidos en la averiguación de esta conducta, hace muy difícil su persecución, porque lógicamente si han sido influidos siguen estando bajo el efecto de la influencia del sujeto activo del delito y difícilmente van a apartarse de ese escenario.
Y por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, yo creo que en las últimas resoluciones ha dejado sin contenido prácticamente el delito, con una interpretación del término de resolución, dictar en una resolución, que se aparta del concepto de resolución desde el punto de vista del derecho administrativo, que admite que sean resoluciones también actos administrativos que llaman cualificados, es decir, que afectan al fin del procedimiento, y además ese concepto de resolución es un concepto que la normativa internacional no se pide. En la normativa internacional lo único que se pide es que el que realice esa presión o esa influencia para obtener una ventaja indebida, pero no se dice sobre qué tipo de actividad, admitiéndose todas. Es decir, por ejemplo, cuando se realiza la influencia en un informe previo a la resolución. Aquí la jurisprudencia nos está diciendo que los informes no están contemplados en el delito, lo cual yo creo que es un equívoco bastante grande, porque hay un delito de prevaricación ambiental que precisamente se produce a través de informes, y si los informes son preceptivos y condicionan la resolución, se debería de tener en cuenta esto. Y la jurisprudencia suele confundir lo que es la influencia para obtener la resolución y la influencia en la propia resolución. Entonces, lo que castiga el tipo penal, desde mi punto de vista, es toda la actividad que se desarrolla con carácter previo a la resolución, con intención de cometerla, pero la jurisprudencia nos está pidiendo que la influencia se realice ya en la misma resolución y olvida todos los trámites previos. Por eso entiendo que se desnaturaliza y se le deja sin contenido este delito. Yo soy partidario de la supresión de los aforamientos, y tengo que decir que la clase política me merece el máximo respeto. Creo que hay muchos políticos honrados en nuestro país que nos representan adecuadamente a través de las elecciones, y que por tanto la utilización de la vía penal y de los recursos que tiene el Estado contra las patologías tiene que ser en relación precisamente con esos políticos corruptos. Y en relación con ellos, creo que recogiendo opiniones también de la doctrina de un gran procesalista, Juan Luis Gómez Colomer, que publicó un tratado de los aforamientos, y un magistrado del Tribunal Supremo, compañero mío de la sala, Julián Sánchez Melgar, realmente hay una gran confusión con el tema de los aforamientos, porque los aforamientos podrían suprimirse, como se hizo en la Constitución de la República de 1931, sin ningún tipo de problema, en cuanto a que no es lo mismo el aforamiento, que supone el enjuiciamiento con un tribunal especial para el aforado, que la inmunidad y la inviolabilidad. Es decir, la inmunidad y la inviolabilidad son, digamos, garantías del parlamentario frente a los ataques que pueda recibir del poder ejecutivo del gobierno, de tal forma que la inmunidad implica que ningún parlamentario, si no es previo petición de suplicatorio a las Cortes Generales, podría ser procesado. Esto garantiza que las cámaras legislativas no puedan ser alteradas en su funcionamiento si no es por decisión de las propias cámaras. Y la inviolabilidad parlamentaria es una garantía también que se debería de mantener, porque garantiza la libertad de expresión del parlamentario en el ejercicio de su función, de tal forma que, con motivo del ejercicio de su labor como parlamentario, puede verter críticas o puede hacer una serie de afirmaciones que a un ciudadano en particular que no representa la soberanía popular no se le permitirían, o podrían infringir algún bien jurídico, como es bienes jurídicos que se refieren a la fama, a la honra de otras personas, y estoy hablando de las injurias. Por tanto, yo creo que la inviolabilidad en cuanto a la libertad de expresión de los parlamentarios hay que mantenerla, porque es una garantía del sistema que arranca tiene un origen medieval en el parlamentarismo británico. Y la inmunidad, que supone también el que no sea procesado un parlamentario sin previa licencia de las Cortes, también entiendo que podría mantenerse. Ahora bien, los aforamientos
porque tanto la inmunidad como la inviolabilidad, ya digo, responden a este origen medieval de proteger a los representantes del pueblo frente al poder ejecutivo. Y curiosamente un apunto, en Inglaterra, donde nacen estos privilegios, prácticamente solamente el presidente del gobierno actualmente los tiene. Ningún diputado ya tiene estos privilegios en relación con estos dos elementos, sobre todo el elemento del aforamiento. Entonces, ¿qué pasa con los aforamientos? Los aforamientos tienen unas raíces en nuestro derecho histórico muy antiguas, de la novísima recopilación, con objeto de que los procuradores del rey no pudieran ser juzgados por los jueces ordinarios, sin licencia del propio rey, y tienen aspectos que se parecen mucho a la inmunidad en los orígenes históricos, pero las constituciones, a partir de la Constitución de 1876 se incluyeron en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Luego ya digo que la Constitución de 1931 lo suprimió para unificar y tratar a todos los ciudadanos por igual, por los mismos jueces de instrucción, pero se retomaron posteriormente y nuestra Constitución de 1978 ha recogido no solamente el aspecto de la inmunidad, el de la inviolabilidad, pero también el aforamiento y los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Y yo entiendo que deben de suprimirse, porque los aforamientos suponen un privilegio que hoy día no tiene ninguna razón en la actualidad, en relación con el enjuiciamiento de los parlamentarios o de otros tipos de aforamientos que pueden darse no en el ámbito parlamentario, sino en el ámbito incluso de la judicatura, de la fiscalía a la que pertenezco. Por tanto, el hecho de que un parlamentario sea juzgado por el juez ordinario predeterminado por la ley, es decir, por la audiencia provincial o el juzgado de lo penal, si el delito tiene pena competencia del juzgado de lo penal, no debería de alarmar, porque es como un ciudadano más. Por tanto, los aforamientos además se han extendido a aspectos que tampoco comparto, que es que no solamente se están juzgando conductas derivadas del ejercicio de la función, sino cualquier conducta realizada por el parlamentario. Y nos parece absurdo que hoy día tengamos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo juicios por alcoholemia de parlamentarios, que los tenemos. Cuando el parlamentario va conduciendo bebido, pues oiga, pues no necesitaría ni mucho menos que toda una Sala Segunda del Tribunal Supremo tenga que juzgarle. De hecho, esos juicios, y yo he participado en alguno de ellos, suelen resolverse con conformidades. Por otro lado, el aforamiento complica mucho a los órganos que enjuician esas conductas, porque suelen ser los órganos de la máxima, en la jerarquía judicial de la máxima altura. Y claro, como es el propio Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Supremo no es un órgano ni de instrucción ni de enjuiciamiento, sino que es un órgano de casación, que quiere decir que es un órgano de revisión de las sentencias dictadas por los tribunales inferiores. Pueden ser las audiencias provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista práctico? Que al ser un órgano de casación, que es su función principal, cuando hay aforamientos, la estructura y la propia organización del sistema también se altera, porque se nombra un magistrado instructor que normalmente este magistrado ha estado muy alejado de la instrucción durante muchos años, porque ya es magistrado de la casación. Con los fiscales nos ocurre igual. Y no tiene la agilidad el procedimiento que se pueda tener en un órgano de instrucción, como pueden ser unos juzgados centrales de instrucción o juzgados de instrucción. Y en ese sentido yo entiendo que se debería limitar el Tribunal Supremo a la revisión en casación de las sentencias que en su día se dictaran, pero no a la instrucción, enjuiciamiento y fallo. Y por otro lado, incluso los aforados se quejan de que se les priva de la segunda instancia, porque si condena el Tribunal Supremo no hay una instancia que pueda revisar esa condena, a no ser que sea por la vía de derechos fundamentales, acudiendo al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los cuales hemos tenido ejemplos en nuestra jurisprudencia reciente.